La doctora Betancur es contadora pública de la Universidad de Antioquia, magíster en contabilidad de la Universidad de Medellín. Actualmente cursa doctorado en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez, docente e investigadora universitaria de pregrado y posgrado en temas de teoría, ética e historia contable, en control, aseguramiento, auditoría y fiscalización. Conferencista nacional e internacional en temas de historia, ética y control, con experiencia en el ejercicio de la revisoría fiscal y en gestión educativa. Coordinadora del programa de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia, integrante del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Con ustedes, la doctora Lilian Betancur. Muchas gracias. Denme un segundo. Dije, denme un segundo, no se vayan. Bueno, como estamos contra el tiempo, entonces voy a ser muy específica, aprovechando que el tema, digamos, que se desarrollará mañana con más fuerza va a ser revisoría fiscal, ¿sí? Y también el sábado. Vamos a dejar como algunas claridades en torno a qué es la revisoría fiscal desde la comprensión que hemos tenido siempre en torno a ella, y de manera que esos elementos den paso a la conversación de mañana sobre las diferencias que encontramos entre la auditoría y la revisoría fiscal. Como han visto, pues en ocasiones se hablan como si fuera lo mismo y en ocasiones se dice no, no es lo mismo. La revisoría fiscal tiene una consideración especial en nuestro ejercicio profesional porque pues está altamente regulada, ¿sí? Casi que la revisoría fiscal no tiene mucho espacio para inventarse. Le toca bastante estar pegada a la norma, y en los espacios que la norma no es clara es bastante difícil de identificar qué es lo que se tiene que hacer, y ahí es donde la auditoría y la revisoría fiscal se envuelven, se revuelven y se pierden, ¿sí? Hay un elemento importante sobre la revisoría fiscal y es que la revisoría fiscal es un ejercicio que se ha desarrollado en las organizaciones desde la época de la colonia. Viene desde la Edad Antigua en un ejercicio latino de tener un control dentro de las organizaciones, pero no haciendo parte de ellas, ¿sí? Para poder tener una independencia con respecto a la información que se está revisando, con respecto a los hechos que se están revisando, y de alguna forma con relación a identificar claramente quiénes hacen o no hacen actividades, que pueden ir en contra de la organización. Un poco siguiendo los ejemplos de nuestro colega Leonardo Barón, de todo me pasa. Siguiendo un poco los ejemplos, entonces es como si ustedes tienen un problema con su pareja y llaman a su mamá a ver que les ayude a resolver, pues ella es externa porque no vive en casa, pero es tan interna que va a tomar bastante partido, ¿no? Entonces el revisor fiscal debe tener relación con la organización para conocerla, pero tiene que tener la independencia mental, la independencia profesional para poder decir las verdades de la organización, ¿sí? Esa es la naturaleza real de la revisoría fiscal, y entonces la revisoría fiscal es un ejercicio muy antiguo que en Colombia se llama revisoría fiscal, en el resto del mundo no se llama así. Entonces, si nosotros cambiamos de país, pues no va a ser la revisoría fiscal un ejercicio que encontremos en esos otros países, ¿sí? Pero si vamos a países latinos, vamos a encontrar algún tipo de
inspector, ¿sí? Que va a hacer exactamente las funciones que nosotros hacemos. En ese escenario, entonces, pues nosotros entendemos que la revisoría fiscal, bueno, entonces, la revisoría fiscal la entendemos como una institución. Miren que no estamos diciendo el revisor fiscal. El revisor fiscal es un contador al que contrataron para que ejerza ese cargo. La revisoría fiscal es una institución que es creada por la ley. La ley es la que dice que existe la revisoría fiscal, dice que es necesaria y regula qué entes deben tener revisoría fiscal. Por supuesto, los que no tienen la obligación de tenerlo pueden tener revisor fiscal en la medida en que encuentren en la revisoría fiscal una necesidad que puede resolverse, ¿sí? Ese revisor fiscal, ¿sí? Esa revisoría fiscal, perdón, pues entonces está totalmente revestida por la norma, como les decía, tenemos claridad sobre la revisoría fiscal, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, pero además dice que es un contador público quien lo debe hacer. Ahí sí no tenemos la discusión con respecto a la auditoría, ¿sí? Es un contador público el que lo debe hacer y pues se va a hacer para asegurar que las condiciones de una organización sí se están haciendo, asegurar, ¿no? Entonces aparecen ahí los lenguajes. En ese escenario, entonces, pues tenemos que el revisor fiscal, ¿sí? Que la revisoría fiscal es una institución que está en las organizaciones para asegurar a los agentes económicos, entendidos agentes económicos como todos los usuarios de la información, ¿sí? Que por supuesto se está haciendo lo que se debe hacer en las organizaciones. Y ese deber hacer y deber ser, pues va a ser a partir de la norma interna, es decir, de las reglas constitucionales de la misma organización, pero también de las normas que regulan la institución. Entonces, un revisor fiscal debe tener un equipo de apoyo de expertos que le ayude también con esas otras normas que no le son propias. Digamos, si somos revisores fiscales de una empresa de alimentos, pues puede que no tengamos las calidades profesionales para determinar si se está cumpliendo o no con las normas del INVIMA. Entonces, los revisores fiscales, pues tenemos todo un equipo de trabajo que nos permita hacer real aseguramiento de la información, ¿sí? Entonces, escogemos como unos elementos, unos aspectos en los que la revisoría fiscal es necesaria, ¿sí? Ella debe, a partir de la subordinación de los administradores, pues asegurarse que ellos cumplan las normas estatutarias y las normas legales, ¿sí? Debe proteger y conservar los activos y los valores de la organización, debe asegurar la fidelidad y la fidedigna de la información y en general el correcto desempeño de la organización. Si ven allí, no nos cerramos en la información financiera y ahí es donde empezamos con esas situaciones de decir qué es y qué no es lo uno y lo otro. La revisoría fiscal es muy amplia, tiene que asegurar toda la organización, no solo la información financiera, ¿sí? Entonces decimos que la revisoría fiscal hace un tipo de control específico al que hemos denominado control de fiscalización. Y decimos que el control de fiscalización es un sistema complejo, ¿sí? Es decir, no es un modelo de control interno o un modelo de control externo. Es un sistema complejo que logra, al revisar toda la organización, al vigilar toda la información de la organización, pues logra supervisar, inspeccionar, vigilar y constatar que se está ejecutando lo que la organización se ha propuesto, ¿sí? Entonces, por supuesto, para poder hacer esta actividad, tiene que salirse de los documentos financieros, ¿sí? Y debe ir a las actas de todos los niveles de la organización para asegurar que la organización sí está desarrollándose como se ha decidido, ¿sí? Y en cumplimiento de la norma en general. Entonces, no es solo un proceso de control, es un proceso mucho más profundo en el que se inspecciona, ¿sí? En el que se determinan actividades para controlar, para minimizar el riesgo del que hablábamos ahora y todos los riesgos que puedan surgir en términos de la gestión,
en términos de los procesos organizacionales y en términos de los resultados de la organización. Nos preocupan las tres cosas, ¿sí? La gestión de la organización, el desarrollo de los procesos y los resultados. Y debemos generar las actividades de fiscalización para asegurar que esas tres se van a hacer, ¿sí? Pero, por supuesto, pues todo esto termina en alguna norma que dice los estados financieros de este tipo de empresa deben ser dictaminados por revisor fiscal o auditor externo. Entonces decimos, claro, es que nosotros, especialmente porque somos contadores, entre todo esa complejidad de la que estamos hablando, pues debemos tener la obligación de asegurar las condiciones de la información financiera, ¿sí? Y entonces para ello hacemos interventoría de cuentas, ¿sí? La interventoría de cuentas es que nosotros, para poder dictaminar un estado financiero, vamos a identificar toda la información organizacional alrededor de la cuenta, para estar seguros de que la información que se está presentando en el estado financiero es cierta. Es decir, un revisor fiscal no le basta con revisar el estado financiero y ver saldos, y revisar el libro y ver saldos y decir, sí, el saldo del libro y el saldo del estado financiero son correctos, son los mismos, puedo dictaminar. No, la fiscalización lo que dice es, ojo, no porque el saldo en los libros sea igual al del estado financiero, quiere decir que el saldo en los libros sea correcto. Vaya y revise los soportes, las decisiones, porque puede ser correcto, pero puede que estén haciendo algo que nunca se aprobó, ¿sí? Que no se pretendió hacer. Puede ser que estemos llevando la empresa hacia una dirección diferente a la que los dueños quieren. Entonces, sí, la información financiera puede estar correcta, pero no necesariamente representa lo que se ha pretendido de la organización. Entonces, no es simplemente decir, sí, representa fielmente los hechos. Representa fielmente los hechos. Pero esos hechos fue los que se habló en la asamblea pasada, los que se proyectó hace 5 años para 10 años, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de interventoría de cuentas, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay que ir más profundo. Entonces, y eso se espera del revisor fiscal. Por eso, cuando alguien dice que el revisor fiscal solamente va a firmar, ¿sí? A leer el periódico y a cobrar, ¿sí? Ese no es un revisor fiscal, porque él debe estar haciendo interventoría de cuentas, no necesariamente dentro de la empresa, pero si lo está haciendo, en algún momento tiene que llegar hasta ella, porque la que tiene los soportes es la empresa, no él. Entonces tiene que estar allí, ¿sí? Y tiene una facultad muy importante, y es que el revisor fiscal puede sindicar la conducta de alguien. Puede decir, qué pena, pero usted está haciendo un fraude, ¿sí? O usted está en estas condiciones en las que puede estar llevando a la organización a una falta, a una norma. Y por supuesto no lo puede decir así como así. Hay una regla fundamental para la auditoría y la revisoría fiscal. Evidencia. ¿Sí? Evidencia. Pero la ley le exige al contador decir, señalar quién está faltando a la norma. ¿Sí? Eso es puntual. Más adelante les mostraré algunos ejemplitos, ¿sí? Entonces, bueno, para ser revisor fiscal hay unas reglas, ¿no? Entonces, la primera regla es que debe ser elegido, ¿sí? En la asamblea de socios, ¿sí? O la entidad que represente a esa asamblea, ¿sí? Pero no solo basta con que él sea elegido, debe quedar un acto de posesión, ¿sí? Y después del acto de posesión no es suficiente. Adicional a eso hay que ir ante Cámara de Comercio y dejar el registro de que el revisor fiscal nuevo es este, ¿sí? Y de ahí para allá, pues todas las condiciones contractuales que tienen que ver con su salario, más no con su independencia laboral. Muchas veces la pregunta que nos hacen los estudiantes es, ¿pero qué independencia tiene alguien si la empresa le paga? ¿Sí? Es que usted es el experto, no la empresa. Y a usted lo contratan porque usted es experto. Entonces usted tiene que actuar desde su experticia.
Y en ese sentido, él le paga es para que usted haga bien las cosas, no para que haga las cosas que ellos quieren, ¿sí? Entonces, el examen que les van a hacer en unas 2 semanas, ¿sí? Entonces eso es información adicional, pero pues básicamente nosotros tenemos una norma central, si podemos llamarla así, que es el artículo del Código de Comercio, el 207, que es el que tiene las funciones de la revisoría fiscal. Ese es el primero que se consulta cuando vamos a revisar la regulación de la revisoría fiscal, pero por supuesto el Código de Comercio está bañado en artículos sobre revisoría fiscal. Entonces, algunos elementos alrededor de eso es que el primero es que debemos cerciorarnos de que las operaciones que se han desarrollado en la organización, pues cumplan, ¿sí?, las normas de los estatutos, de las reglas organizacionales, ¿sí? Y miren que ahí no dice en ninguna parte las operaciones financieras, ¿sí? En ese momento la norma nos da la amplitud de la revisoría fiscal. No estamos hablando de operaciones financieras, estamos hablando de las operaciones que se realizan en la organización, y ahí se realizan legales, de producción, ¿sí?, de relacionamiento. Hay una cantidad de operaciones que nosotros tenemos que vigilar que se realicen en cumplimiento del estatuto organizacional y, por supuesto, de las decisiones que toman los que direccionan la organización, ¿sí? Una segunda función tiene que ver con dar cuenta, ¿sí?, ¿a quiénes? A los que mandan, sobre las irregularidades que ocurren
dentro de la organización, ¿sí? Y entonces, claro, pues ahí está muy bonito, a los gerentes, directivas, socios, pero cuando uno va a otras normas, ¿sí? Como por ejemplo la de anticorrupción, se encuentra que además tenemos que ir al Estado y decirle quién está haciendo algo irregular en las organizaciones que pueda ir en contra de las normas penales. Los abogados que aquí saben la cantidad de normas penales en los que puede incurrir una organización o una persona representando una organización, ¿sí? Y entonces, aquí ya nos abren, aquí es chiquito, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos diciendo, tenemos una norma que nos dice aquí que solamente para los internos. Luego nos encontramos otra norma por allá que nos meten los externos. Nos hace falta una norma única que hable de la revisoría fiscal para ser más certeros con el ejercicio profesional en este campo, ¿sí? El tercero es colaborar entonces con las entidades, ¿sí?, que ejercen la inspección y vigilancia con lo que solicitan, porque eso sí, la norma con relación de las entidades de vigilancia, que son las super, por ejemplo, siempre dice firmado por el revisor fiscal. Y ahí sí, en su generalidad, es financiero. La mayoría de las solicitudes tienen que ver con información financiera. En ocasiones nos solicitan también que reportemos específicamente sobre el sector económico de la empresa, ¿sí? En qué condición está con relación al primero. Que si nos están preguntando, ¿se cercioraron de que todas las operaciones se están haciendo en cumplimiento? Y nosotros tendremos que dar respuesta a eso. No podemos decir que no, porque esa es una función que nos pone la norma, ¿sí? El cuarto entonces nos habla, lógicamente, que debemos velar porque se lleve dentro de la organización la contabilidad, las actas, ¿sí? Y que se conserve la correspondencia. El Código de Comercio siempre ha dejado claro que la correspondencia es un documento contable y muchas veces pasa de largo ese dato, ¿sí? Entonces, los contadores descuidan la correspondencia, los administradores descuidan la correspondencia y más de uno de ustedes que no es ni contador ni administrador aspira a tener su propio negocio, ¿sí? Entonces, ojo con lo que el Código de Comercio dice sobre cierta información. La correspondencia es considerada un documento de comercio y como es un documento de comercio debe tenerse bien guardada, ¿sí? Y eso es uno de los elementos más descuidados en las organizaciones. Inspeccionar en cuanto a los bienes de la sociedad que estén adecuadamente, que cumplan con las condiciones, que se está deteriorado si estén en el proceso que debe tener para la eliminación, para sacar la organización. Si no está deteriorado, pero tiene unas condiciones que no son adecuadas, pues hacer recomendaciones al respecto de los bienes, ¿sí? Impartir instrucciones en términos de mejorar las prácticas. Es decir, un revisor fiscal no puede ver que se está haciendo algo mal. Por ejemplo, el acta de asamblea dio una orden de que se desarrolle un proyecto durante el año y es agosto y nada que se desarrolle el proyecto, ¿sí? O el proyecto se está desarrollando en unas condiciones diferentes a lo que dice la asamblea. Pues la maravilla de la revisoría fiscal es que como la revisoría fiscal es permanente, es decir, usted debe estar ahí siempre pendiente de la organización como revisor fiscal. Entonces, en el momento en el que usted identifica la irregularidad, en ese momento debe impartir instrucción. No puede esperar a que se termine el periodo contable, ¿sí?, para dictaminar estados financieros de todo el año, sino que en el momento tiene que hacerlo, ¿sí? Un poco lo que hemos descuidado y que ha hecho que la revisoría fiscal haya sido abandonada desde su naturaleza es que muchos contadores volvieron la revisoría fiscal un control parcial. Controlamos algunas cosas, algunos daticos. ¿Por qué? Porque como vamos una vez al mes, pues no hay forma de que nos rinda, ¿sí? Entonces hay contadores que dicen, no, es que eso no es posible revisarlo todo. Sí es posible. Usted me va a decir que en la era del conocimiento, en la era de la tecnología, no somos capaces de meter información en una aplicación, en un software y sacar la información que queremos. Sí, claro. Ah, pero es que hay que estudiar. Eso solo no viene, ¿sí? Entonces, es fundamental tener claro que la revisoría fiscal tiene que tener clara toda la organización. Ahora, es posible porque usted está todos los meses, todas las semanas en la organización. Si usted fuera solamente a fin de año a hacer revisión, pues sería tremendamente difícil que usted revise todo. Ustedes se imaginan, por ejemplo,
que les toque revisar todas las facturas de venta de almacenes éxito de todo el país para poder dictaminar estados financieros a diciembre 31, siendo el 5 de enero, pues no lo hace, pero si estuvo todo el año, durante todo el año lo hace. Entonces, la revisoría fiscal ejerce un control permanente y además un control total, ¿sí? Eso es fundamental y eso es lo que hace que uno pueda, en realidad, identificar las irregularidades a tiempo, ¿sí? Hacer instrucciones a tiempo y identificar las necesidades reales de la organización para dar información oportuna a los gerentes y al Estado, porque nosotros cuando firmamos información para la superintendencia estamos entregando información que el Estado necesita para tomar decisiones económicas, políticas y sociales, ¿sí? Tenemos que inspeccionar activamente los bienes y impartir las instrucciones necesarias. Debemos autorizar con nuestra firma, lo que se decía hace un rato, pues nuestra firma es una obligación para ciertas organizaciones en términos de dictaminar los estados financieros, ¿sí? Ahora, el dictamen de los estados financieros no es solo la firma es el lugar legal de la fe pública, ¿sí? Pero nosotros detrás de esa firma debemos entregar un documento que se llama informe, ¿sí? Que se llama dictamen de estados financieros. Y ese dictamen de estados financieros debe cumplir con lo que la norma dice. ¿Qué dificultad estamos teniendo? Que estamos cogiendo formatos de dictámenes de empresas para ahorrarnos pensarnos el dictamen, ¿sí? Y resulta que estamos cogiendo formatos de dictámenes como los de la auditoría, ¿sí? Que están construidos a partir de comprensiones de necesidades internacionales, pero olvidamos que tenemos normas propias. Si ustedes toman la información a partir de las funciones de revisor fiscal, ¿sí? Pero a partir de lo que nos dice la ley 222 sobre qué debe informarse, qué debe cuidarse a la hora de dar la gestión, de dar el informe de gestión de los administradores, nos damos cuenta que para que el administrador de informe de gestión, nosotros en nuestro dictamen tenemos que hablar de los temas que también él tiene que dar informe de gestión. Entonces el Código Comercio a nosotros nos dicta unos contenidos de dictamen que no estamos teniendo en cuenta, porque estamos utilizando formatos. Yo no sé en las profesiones que no son contadores, pero me imagino que también se encuentran ese tipo de situaciones en las que hay formatos para todo, y uno muchas veces ni entiende el formato, porque para rematar la columna, en vez de tener un nombre completo, tiene unas iniciales, y nadie nos dice qué significan, ¿sí? Pero lo llenamos siendo estudiantes y ganamos la materia. Entonces, como la ganamos, nos llevamos el formato y de profesionales la utilizamos. Si me saqué un 5 en clase con eso, pues con seguridad me lo voy a sacar en el trabajo, ¿sí? Más o menos eso pasa aquí con nosotros. Tenemos un problema serio con el uso de nuestra firma en dictámenes porque nuestros dictámenes están ausentes del cumplimiento de la cantidad de afirmaciones que tendríamos que hacer a partir de todas las normas que nos regulan. Tenemos que convocar a la asamblea o a la junta de socios cuando digamos definitivamente esta vaina está perdida, ¿sí? Aquí no hay quien pare bolas, nadie se está dando cuenta o nadie quiere hacer nada. Entonces vamos a convocar a asamblea o a junta de socios para hablar seriamente de lo que está pasando en la organización. Esa es una potestad que pocas personas tienen dentro de la organización y el revisor fiscal puede hacerlo en cualquier momento del año y si lo hace, deben asistir. No es una decisión que ya quede en manos de los miembros si asisten o no, no. Es por obligación que ellos deben asistir, ¿sí? Cumplir con las demás atribuciones y ahí es donde cabe todo. Sí, eso es una cosa tremenda. Y por último, pues el reportar la información que tiene que ver con lavado de activos, contrabando, ¿sí? Todos esos temas que tienen que ver con temas delicados para la profesión. Para darles un ejemplo y despertarlos, no mentiras, no los despierto con esta diapositiva ni loca. Pero para darles un ejemplo nomás pequeñito, pequeñito de las cosas que los contadores no sabemos y los abogados sí. Resulta que por allá la ley la anticorrupción, sí, exactamente. La anticorrupción dice una bobadita, pero vean, una bobadita,
¿sí? Dice por allá es que los contadores tienen obligación de denunciar los delitos contra el patrimonio económico y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Sí? ¿Sí ve? El abogado, yo soy contadora, sé lo que me conviene. Entonces, y no dice más, el artículo solo dice eso. El revisor fiscal está obligado a denunciar estos tipos de delito y ya. Y nadie nos dice eso qué significa. Y uno va a buscar cuáles son los delitos contra el patrimonio económico y son ese poquito. Tenemos obligación de denunciar todo eso. Por supuesto, la ley anticorrupción no dice en ninguna parte, ¿sí?, cómo nosotros nos podemos defender de las consecuencias de hacer esa denuncia. ¿Sí? Entonces nos pueden meter a la cárcel por no cumplir esto, por trabajar con una empresa en la que se está haciendo extorsión. ¿Sí? Pero si no lo decimos, no. Y si lo decimos y eso nos genera un problemita chiquito con nuestros jefes, ¿cierto? Por andar denunciándolos por extorsión, ninguna parte dice nada. Eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña muestra de un artículo que, en serio, son como 4 renglones. Los revisores fiscales deben denunciar este tipo de delitos. Y dice los nombres. Resulta que es que esos son los nombres de los artículos de otra ley en los que están uno a uno explicado en el articulado, ¿sí? Entonces, una dificultad de los contadores, por eso es bueno cuando son abogados también, es que nos quedamos con la lectura del artículo sin entender que detrás de ese artículo hay todo un mundo normativo, ¿sí? Y entonces esas son las primeras que son las más bastanticas, ¿sí? Pero si de esas no tuvo problema, ni hurto, ni extorsión, de pronto puede ser que su empresa sí tenga daños a los recursos naturales, o haga pesca ilegal, o tenga una invasión en áreas especiales de importancia, y le toca denunciarlas. ¿Sí? Eso es una muestra pequeña de la cantidad de normas que nos regulan. ¿Sí? Entonces, cuando ella dice, ¿y las otras? Uno dice, Dios me libre. ¿Sí? Y por eso es que es necesario hablar de revisoría fiscal, para entenderlas. Y para entender que la revisoría fiscal es importante por eso, porque si el revisor fiscal no hiciera esto, ¿quién lo hace? ¿Quién le pone la cola, el cascabel al gato? La cola al burro, iba a decir, ¿sí? Ahí es donde está tremendo. Entonces, a alguien tienen que ponerle la labor, y nos la pusieron a los revisores fiscales. ¿Por qué? Porque además de decir la verdad, somos unos berracos. Decimos en mi tierra, ¿no? ¿Sí? Nosotros no le metemos, ¿eso qué importa? Hacemos la denuncia, ¿sí? Esa es la idea. Y si quieren ver más, ahí tienen más. Otras funciones. A nosotros nos ponen funciones en gran cantidad, ¿sí? No es pelear con la norma ni con el exceso de norma, es darle orden, ¿sí? Porque al final las normas existen y nos regulan porque entienden que la revisoría fiscal es la figura con la que se pueden apoyar el Estado y los organismos del Estado para asegurar que las organizaciones están haciendo lo que deben hacer, ¿sí? Lo que se soñaron hacer, pero no por encima del otro, no por encima del Estado, no por encima del medio ambiente. Y entonces, como difícilmente la gente va a ir por su cuenta a contarle al Estado las cosas, entonces empiezan a colocarnos a nosotros las tareas, ¿sí? A mí me parece un cargo bastante honroso y respetable, ¿sí? Y que vale toda la pena seguirlo defendiendo. No solo somos información financiera, ¿sí? Pero sí es necesario una regulación, un cambio en la regulación. Yo sí creo que necesitamos un estatuto de la revisoría fiscal en el que estén todas las normas claras y no se den a la posibilidad de la interpretación y no suceda anomia, ¿sí? Donde una norma vaya a ir en contra de otra norma y nos obliguen a cumplir ambas, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio al que deberíamos ir. Y entonces, una invitación que muchos queremos hacerle a la superintendencia es, bueno, regule el Código de Comercio, pero en cuanto a revisoría fiscal, sáquelo y póngalo en su lugar. La revisoría fiscal
si tiene que hacer todas estas cosas y más, exige un estatuto bien explicado, con las condiciones reales del ejercicio y que pueda diferenciar claramente entre el ejercicio de un control posterior, ¿sí?, a tener los tres momentos del control: hacer control previo para administrar el riesgo, hacer control en el momento para asegurar que el riesgo en el momento no ocurra, y hacer control posterior para asegurar que los controles pasados son adecuados o para mejorarlos. La revisoría fiscal es importante, tiene una magnitud que no la cubre una auditoría financiera, ¿sí?, pero necesita una mejor regulación. Esa es la información, espero que a todos les sirva, ¿sí? En este escenario, para nosotros es importante que los contadores cada vez entiendan más, pero no solo ellos, porque todos ustedes se van a chocar con un revisor fiscal alguna vez en su vida, y es fundamental que uno sepa algo de la profesión que desarrolla el otro, para que no le metan a uno los dedos en la boca también cuando van a cobrarle o cuando van a hacer el ejercicio profesional. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes de la mesa a pasar nuevamente a la mesa y al auditorio a hacer las preguntas o inquietudes que tengan a los integrantes de la mesa. No, yo creo que es solo una pregunta, pero sí se la quisiera trasladar al doctor Jesús María Peña. En relación con el vigente Código de Comercio en el artículo 206, pues yo le voy a poner un caso práctico. Cuando yo hago auditorías de cumplimiento de auditoría legal en los entes económicos, hago una revisión especialmente de los estatutos para efectos de dar no sugerencias sobre redacciones ni nada de eso, sino sobre el cumplimiento de un marco normativo para la elaboración de un marco estatutario de las organizaciones, en ejercicio especialmente de la revisoría fiscal. Y a veces se encuentra uno, y esa sería mi pregunta, en el sentido de que el artículo 206 del Código de Comercio establece que el periodo del revisor fiscal debe ser igual al periodo de las juntas directivas y que puede ser removido pues en cualquier época o cuando la junta de socios lo determine o el máximo órgano social. Sin embargo, uno encuentra en los estatutos que los entes económicos colocan periodos de revisores fiscales muy disímiles a lo que establece el artículo 206 y, digamos, generan como controversia en el sentido de que el revisor fiscal está haciendo una observación sobre el periodo del revisor fiscal y pareciera que tuviera un interés o un conflicto de intereses por el periodo de la revisoría fiscal. Entonces no sé cómo se podría interpretar el alcance de ese artículo 206 en relación con lo que los entes económicos suscriben sobre ese periodo de la revisoría fiscal. ¿Alcanza aquí? Listo. Bueno, Juan José, la pregunta es muy interesante y hay que tener en cuenta, digamos, cuál fue la voluntad en su momento, interpretando el gobierno la delegación que le había dado el legislativo para poder expedir el estatuto mercantil. El artículo 210, que refiere al periodo del revisor fiscal, es claro cuando manifiesta que el periodo del revisor fiscal será igual al de la junta directiva donde hay junta directiva. Caso, por ejemplo, de las sociedades por acciones, dice el Código de Comercio, ¿cierto? Pero aquí eso es de mucha discusión y todavía los abogados, que muchos obviamente saben más que uno, ¿no? No lo han sabido resolver y se la hice también al superintendente anterior y tampoco me la supo resolver. Y quiero empezar por ahí, para hacer una breve explicación del tema. Hablo de sociedades por acciones porque a eso se refiere el Código de Comercio. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Sociedades por acciones, artículo 203, numeral 1. Y cuando vamos a la sociedad por acciones simplificadas, resulta que ya dejan un artículo por allá en el 28 donde habla de que es cuando la ley lo diga. Pues sí, ya la ley lo dijo, que las sociedades por acciones deben tener revisor fiscal.
¿Acaso las sociedades por acciones simplificadas no son sociedades por acciones? Claro que son sociedades por acciones, luego también debieran tener revisor fiscal. Cosa distinta es que esa no haya sido la voluntad del legislador. Entonces la norma quedó mal redactada. Nadie la ha demandado. ¿Por qué? A nadie le interesa. Y ahora sí retomo el tema. Si hay junta directiva, el periodo debe ser igual al de la junta directiva. ¿Pero qué significa que sea igual al de la junta directiva? ¿Que debe entrar con la junta directiva o que si el periodo del revisor fiscal es de un año, el de la junta directiva es un año, el del revisor fiscal es un año? Independientemente de cuando llegue, tampoco está claro. A veces los estatutos lo dicen, otras veces no. Periodo, sí, igual al de la junta directiva, elección o posesión. Si no lo dicen, se puede entender, y de hecho la doctrina lo ha aceptado, es que en cuanto al periodo es cuando inicia el revisor fiscal. Entonces, si el periodo de la Junta son 2 años, el periodo del revisor fiscal son 2 años. Ahora viene el otro quid del asunto. ¿Qué pasa si, como dice el colega Juan José, el periodo del revisor fiscal es 1 año y el de la Junta Directiva son 2 años? ¿Cuál prima? Obvio, el de la ley. La ley prima sobre cualquiera, como la Constitución prima sobre cualquier norma legal. Entonces quiere decir que si el periodo del revisor fiscal es 1 año, la primera obligación del revisor fiscal es recomendar reforma de estatuto. Y si no le hace caso, convocar a la asamblea con base en lo que le dice el artículo 207, numeral 8, de convocar a la asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario. ¿Por qué? Porque hay una violación de la ley. Al haber una violación de la ley, le corresponde que se corrija. Yo creería, y aquí pues en voz baja, ¿cierto?, que cuando el periodo de discíbil es mayor el de la Junta, que a mí me cambien al año, yo me doy por bien servido y bien muy agradecido. ¿Por qué? Porque la ley me dice su periodo son 2 años. El estatuto 1 año, pues el estatuto está mal y prima la ley. Entonces el periodo mío son 2 años. Que porque dice 1 año me cambian al año, pues magnífico, yo demando y me cobro otro año sin trabajar. Aquí hay muchos abogados muy buenos, ¿cierto?, de la Gran Colombia que pueden llevarnos los casos. Y nosotros los asesoramos. De hecho, a mí cuando me iban a proceder en una asamblea en esa situación de que, bueno, para reelegirlo, cambiarlo, le dije, mira, hágame un favor, cámbialo. Pero mentira, yo ya había recomendado que se corrigiera el estatuto porque estaba mal. No hicieron caso, hasta iba el revisor fiscal. En otras palabras, al revisor fiscal lo sancionan por no decir, a la administración por no hacer, por extralimitarse en su acción. Esa es la situación. Luego ahí entonces, conclusión, prima la ley sobre el estatuto y por lo tanto el periodo del revisor fiscal es igual al de la ley. ¿Queda claro? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, inquietud? Nuestro abogado. Pues quería completar ahí como, bueno, lo que la doctora coordinadora de Betancourt dijo, que pues acerca del artículo 207, pues de nuestro decreto 410 del 71, que es el Código de Comercio, que pues digamos como la base de este artículo se dice, pues coge base y hace relación en los principios pues de eficacia, eficiencia, efectividad y todo este tipo de principios, como también la diligencia que lo decía ahí, para que el contador como tal lleve esa responsabilidad que lo lleva a responder fiscalmente, penalmente, lo que se estaba hablando, cuando no entendía eso, cuando omitía o bueno, hacía otra cosa bueno, que no es debida. Y pues hay otra cosa que pues me quedó como no tan clara, que pues ahí en el artículo 207 pues de las funciones numeral 10 hay un parágrafo que dice numeral adicionado por el artículo, parágrafo. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios,
con el voto requerido para la creación del cargo, a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea General. Ejercerá las funciones indicadas en este artículo. Bueno, y aquí también hay otro punto que quiero traer a relación con lo que de cuando tenía que ser obligatoriamente, pues tenía que ser contador público. Dice, no obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni también sobre ellos. Entonces creo que pues ese es como un parágrafo muy esencial en todo lo que estábamos hablando. La cuestión es que si uno trae toda la norma enloquece, ¿no? Pero claro que sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claridad en que hay unas organizaciones que tienen la obligación legal de tener revisor fiscal. Lo que nos dice es, si su empresa no tiene la obligación legal, pero tiene revisor fiscal, con todas las condiciones de ser revisor fiscal, ¿sí? Y, por supuesto, la revisoría fiscal está allí inmersa en una cantidad de actividades en las que nuestros expertos pueden ir a ejercer dentro de la organización como revisor fiscal para aquello que no es financiero, ¿sí? Un poco lo que les decía en el ejemplo. Si yo estoy en una empresa de alimentos, pues voy a enviar a un experto en temas, digamos, por ejemplo, de manejo de químicos y de nutrientes. Esa persona va a estar actuando como revisor fiscal, ¿sí? Pero esa persona hace parte del equipo y está en nombre del revisor fiscal que es elegido a partir de las decisiones de la asamblea, ¿sí? Eso es lo que quiere decir cuando dice en caso de que no sea revisor fiscal el que esté allí. Ese parágrafo que usted está diciendo, ese parágrafo es bien venenoso. De hecho, hay unos abogados que hacen unas interpretaciones bien complejas, porque ahí lo que está diciendo es que en una entidad donde, por lo menos hablemos de hoy un caso puntual que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se divide en dos, la residencial y la comercial, digamos, y la mixta. O la residencial y la que no es residencial, ¿sí? La residencial no está obligada a tener revisor fiscal. Entonces, algunos han interpretado que si pasa los topes, debe tener revisor fiscal. Pero no está obligada. Es decir, muchas propiedades horizontales nunca van a cumplir los topes para tener revisor fiscal. Pero lo que tenemos hoy es que todas las propiedades horizontales residenciales tienen revisor fiscal. Y el tema es tan complejo que, así como está en la norma, una persona que no sea contadora puede ser revisor fiscal de ellos. Solamente que no puede firmar los estados financieros, no puede dictaminar estados financieros, y entonces llega la confusión con el fiscal. Sí, entonces lo que llamaban antes en las juntas directivas, ¿y quién va a ser el fiscal? Sí, entonces como que, digamos que ahí eso está generando una serie de confusiones que en la práctica lo que hacen las entidades es nombrar al revisor fiscal y que sea contador y punto. Y el error que comete la propiedad horizontal es que la propiedad horizontal debe decir cuáles son las funciones del revisor fiscal, porque la norma dice que los estatutos lo deben decir, sobre todo donde es potestativo. Pero, ¿qué propiedad horizontal le dedica a eso algo de tiempo? Gracias. Quiero complementar un poco, porque hay que hacer claridad al respecto. Primero, el decreto ley 410 de 1971, por el cual se pide el Código de Comercio, establece en el parágrafo preciso del artículo 207 lo que usted está comentando. Pero hay una norma especial que rige la contaduría pública que es del año 1990, es decir, 19 años después, ¿cierto? Y es la que dice que se requiere la calidad de contador público para ser revisor fiscal. Entonces, como se requiere la calidad de contador público para ser revisor fiscal, norma de 1990 frente a la de 1971, ¿cuál prima? Automáticamente, ¿no? Quedó derogada exactamente de manera efectiva y está claro. No se requiere calidad de contador público para ser revisor fiscal. Luego, quien no sea contador público no puede ser revisor fiscal. Distinto a lo que está planteando la norma en relación con que cuando sea meramente potestativo o voluntario, entonces el estatuto dirá cuáles son las funciones. Ah, bueno, eso ya es distinto. Pero debe ser necesariamente contador público, que es diferente, como lo plantea Leonardo también, en el sentido de que se nombra fiscal, caso de junta de dirección comunal. Pues si es el fiscal, puede ser cualquiera.
pero cuando lleva la frase completa, revisor fiscal, sí, por ley 43 de 1990, debe ser contador público. ¿Alguna otra? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿O tiene...? Breve. Un complemento chiquito a lo que me dice el doctor Barón en el sentido de la ley 675 del 2001, en la cual comparto plenamente. Cuando dice elección del revisor fiscal y funciones del revisor fiscal, dice las que están consagradas en esta ley, y no hay ninguna. No existe ninguna función de la revisoría fiscal en la ley 675 del 2001, que es la que reglamenta la propiedad fiscal. Pero, de hecho, sí, digamos un poco, es la potestad, así no sea obligatorio por una voluntad de la propiedad horizontal de tener revisor fiscal, la cual la deja establecido en su reglamento de propiedad horizontal. Si queda establecido en su reglamento de propiedad horizontal, pues yo diría que es esa voluntad de ese conjunto residencial, únicamente residencial, porque en el otro sí está obligatorio la elección del revisor. Y fíjese algo muy particular, porque la misma ley 675 lo dice, de que si yo soy residente del conjunto residencial, donde convocaron la revisoría fiscal y yo me postulo para ser revisor fiscal, la Junta Central de Contadores ha manifestado que éticamente un contador público no debería aceptar el cargo de revisor fiscal dentro del mismo conjunto donde reside, si es residencial. Y si el reglamento de propiedad horizontal establece. Pero la norma, la ley 675 dice, la norma, artículo 56 o 57, creo que estoy de la ley 675, que en el caso de que se postule un contador público como revisor fiscal en un régimen de propiedad horizontal netamente residencial, puede ser contador público de esa entidad, ¿sí? Caso contrario, o como dicen los abogados, contrario sensu, en la comercial y en la mixta es obligatorio, y las comerciales en el tema de la propiedad horizontal sí podrían estar obligados a tener revisor fiscal por el tema de sus ingresos y de sus activos, especialmente de sus ingresos. Un centro comercial grandísimo, por efecto de sus ingresos en la administración, podría llegar, por ejemplo, al tope de los 3.000 salarios mínimos en cuanto a los ingresos. ¿Sí? Bueno, aquí no, eso está pasando. ¿Usted alguien se ha leído Apocalipsis, algo donde habla del rapto? ¿Sí? ¿Alguien ha leído en Apocalipsis el rapto? Es donde dice que uno será tomado y el otro será dejado. Yo estoy creyendo que está pasando eso. Hay un rapto, yo veía más gente, ¿no es cierto? O espera un momentico, estoy viendo menos. No importa, no importa. Pero no, hay un tema que me preocupa con la ley 675 del 2001 y revisar fiscal en la propiedad horizontal, y es que el ejercicio más irresponsable de un contador público, por experiencia, es cuando alguien ocupa el cargo de revisor fiscal en una propiedad horizontal. Es el trabajo, hoy en día, es el trabajo más irresponsable que se hace. Porque no se hace el trabajo, porque como una propiedad horizontal no tiene para pagar. Por eso yo soy un abanderado que yo le digo a la gente, no ponga obligación de tener revisor fiscal en la propiedad horizontal residencial. Pero Lilian lo dijo, ¿por qué todas las propiedades horizontales tienen revisor fiscal? Una propiedad horizontal residencial, ¿por qué tiene revisor fiscal? Pues porque entré a tuminuta.com y me bajé una minuta. Entonces, como me bajé una minuta y decía que tiene que tener revisor fiscal, porque eso fue el que la hizo. Sí, habrá que hablar con el de tuminuta.com, no existe, ¿no? Pero lo que quiero decir es que bajan una minuta y pues eso es lo que dice. Y como eso es lo que dice, lo ponen. ¿De acuerdo? Y entonces obligan, uno dice que por voluntad, y llega, imagínese un estrato 2, un conjunto residencial estrato 2, gente con todos los problemas de... Le dicen, ¿y usted cuánto va a cobrar, hermano? No, pues yo voy a cobrar 300.000 pesos, uy, no le puede bajar a eso, hermano, es que esa vaina... Entonces, ¿qué hace un tipo de eso? Primero, segundo, no hace el trabajo. Tercero, lo hace irresponsablemente. Y eso es algo donde la profesión tiene que hacer un alto en el camino y decir, venga,
a su cliente, tú no me necesitas a mí. Y tiene que decir, tú no necesitas, pues hagan un acta de asamblea y quiten esa vaina. Ustedes necesitan es un señor que le revise las cuentas. Y para que un señor que le revise las cuentas, pues no necesita ser revisor fiscal. Es que lo que está pasando con los revisores fiscales de conjuntos residenciales es que son revisores fiscales y contadores al tiempo. Y eso se está volviendo una locura. Y son, aparte es el administrador. Y el que va y le dice, oigan, usted no ha pagado. ¿Sí? Y le dice, espere, usted sí pagó, ya le entro al computador y le F2 y le hago el recibo de caja. Eso no puede seguir pasando porque eso es eso es denigrar la profesión. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, digamos, a mí me preocupa. Y me preocupa lo que dice Lilian. Pues claro, todo el mundo copia. Entonces, como todo el mundo copia, pues eso pasa. Hasta en empresas pequeñas que crean, ya le ponen disque revisor fiscal. Menos mal, cuando bajaron la minuto, dice, si es necesario. Donde lleguen a bajar esa minuta mal, hasta les toca tener revisor fiscal también. Bueno, agradecemos a los integrantes. ¿Puedo comentar algo si quieren como para? Ok. Miren, tengamos claridad en esto y con esto cierro. Y gracias. La ley 675, en referencia, de 2001, hace alusión a que el revisor fiscal debe cumplir las funciones establecidas en la ley 43 de 1990. No, la ley 43 de 1990 no establece ninguna función taxativamente para el revisor fiscal. Pero el artículo 8 de la ley le dice cumplir las normas legales vigentes. ¿Cuáles son las normas legales vigentes? Entonces vamos al Código de Comercio donde le dice, mire, cuando es meramente potestativo o cuando no se le fijan funciones, entonces debe cumplir las que están en el Código de Comercio. Y por consiguiente, debe cumplir las que están en el Código de Comercio. Claro, de una vez, ¿por qué? Porque el artículo 8 de la